Bueno, entonces vamos a grabar aquí lo que es el cuello camisero y vamos a empezar con el primer punto. El primer punto es trazar regla de cuello completa y recortar. Entonces esta es la regla de cuello que tengo. Lo que hacemos es calcarla. Entonces la calcamos toda completamente y la recortamos. Entonces yo acá ya tengo aparte esta que está recortada. Ya la tengo acá y seguimos con el siguiente punto. El siguiente punto es doblar a la mitad. Entonces cogemos la regla que recortamos y la doblamos hacia la mitad. Dice marcar piquete en la parte inferior. Entonces marcamos el piquete acá en la parte inferior. La parte inferior de la regla del cuello es esta parte de acá abajo. Es esa parte que está curva, ¿sí? Esta parte que está más curva en la parte de abajo. Entonces voy a marcar un piquete aquí en toda la mitad y en la parte de arriba también, ¿sí? Piquete arriba y abajo. Entonces así la tengo. Cuarto punto, marcar el recorrido posterior del cuello menos 0.5 centímetros. Entonces cojo un posterior, acá tengo un molde posterior, este es el posterior, entonces voy a marcar el recorrido. Entonces marco todo el recorrido desde acá, desde el hombro, y acá me da 9.5. A esos 9.5 le voy a restar 1 centímetro que viene de acá del hombro, que es la costura del hombro, la costura que se come al coserlo, y se come también acá 1 centímetro, ¿sí? Entonces le voy a quitar 2 centímetros y acá en la hoja me dice que le quite también 0.5, o sea que en total a todo este recorrido le voy a quitar 2.5, ¿sí? 2 centímetros y medio. Eso es lo que le voy a quitar. Entonces a 9.5 le quito 2.5, serían 7.5. ¿Serían 7? Entonces le voy a quitar. Entonces ese recorrido se lo voy a poner desde aquí, desde este piquete, desde la mitad del cuello, y le voy a marcar acá 7 centímetros. Entonces aquí va a haber un piquete. Entonces ahora sí continuamos. Dice, a partir del piquete se marca el recorrido delantero de cuello más 1 centímetro de costura, y también aquí le vamos a agregar en la hoja más 3 centímetros de cartera. Eso se lo vamos a aumentar al cuello. Entonces lo mismo, cogemos el delantero, cogemos acá el delantero. Aquí lo vamos a hacer con la cartera doblada. ¿Listo? Entonces doblamos la cartera. Acuérdense en que doblamos 2 veces. Doblamos 3 centímetros y volvemos y doblamos otros 3 centímetros. Y con la cartera doblada es que le vamos a tomar el recorrido al cuello. Entonces iniciamos acá. Y esto me da 10,5. Entonces recuerden que acá en el cuello se come 1 centímetro de costura, ¿sí? 1 centímetro de costura, pero no se lo vamos a quitar porque acá en la lectura me está diciendo que le agregue 1 centímetro de costura. Entonces pues simplemente este no se lo quito. Entonces simplemente le tomo la medida normal que me da 10.5, pero le voy a sumar 3 centímetros de cartera. Entonces 10.5 más 3 serían 13,5. Listo. Entonces esos 13,5 se los voy a marcar aquí en el cuello desde el piquete que marcamos acá. Entonces, desde este piquete marco 13,5. Perdón, sí, 13,5 dije yo. Bueno, 14,5.
no, 13,5. 13,5, que fue lo que me dio el recorrido como tal. Ahora seguimos acá. Sexto, dar forma con el extremo de la regla, puede ser recto u ovalado y recortar. Entonces, aquí es donde vamos a definir cómo va a ser el terminado de la banda, el terminado del cuello. Entonces, ya sea que le demos esta parte curva o ya sea que le demos el otro lado de la regla. Y, por ejemplo, en este caso, yo voy a darle este lado que es curvo. Voy a hacer que mi cuello tenga esta forma curva. Entonces, aquí donde me dio el recorrido del cuello delantero, entonces ahí voy a poner la regla a partir de ahí, y ahí le voy a dar forma marcando este piquetico que tiene la regla acá, marcándolo. Listo. Si yo quisiera darle entonces una forma cuadrada, entonces usaría el otro extremo de la regla, que es este, y le doy una forma cuadrada al cuello. Ahora, hacer piquete a 3 centímetros, dice hacer piquete a 3 centímetros desde los extremos, se refiere a este piquete que tiene la regla. Este piquetico que tiene la regla es este que está diciendo aquí en este punto, entonces ya está marcado ahí ese piquete. Dice colocar el cuello doblado sobre el papel, sobre un papel doble. Entonces, bueno, una vez ya tengamos así, vamos a recortar esto que nos está sobrando, ¿sí? Como volvimos a marcar el cuello, entonces lo vamos a recortar. Listo, de esta manera, queda así. Entonces ahora me dice que coloque, dice punto 8, colocar el cuello doblado sobre un papel doble. Entonces aquí es donde yo voy a coger y voy a coger otro papel, en este caso lo voy a doblar. Voy a doblar este papel y voy a poner el cuello, esta parte que está acá, esa parte doble, lo pongo sobre un papel doble acá. Entonces lo voy a poner los dos orillos acá y lo voy a agarrar con alfiler. Entonces le pongo alfileres para que no se me vaya a mover el cuello. Bueno, siguiente punto. Punto 9, marcar 1.5 en la parte inferior de la curva. La parte inferior de la curva pues es esta, ¿sí? Esta es la parte superior del cuello y la parte inferior es esta. Entonces de aquí, desde el centro hacia abajo, voy a marcar 1.5. Listo, 1.5. Dice el punto 10, escuadrar hasta el recorrido posterior. Entonces escuadrar, entonces pongo una escuadra así derechito sobre este borde del papel, lo ubico hasta donde hasta donde me dio el 1.5 y voy a trazar una línea escuadrada hasta acá, más o menos hasta donde me llega el recorrido del piquete del posterior. ¿Sí? No estoy haciendo esto, no estoy marcando 1.5 acá y después me vengo acá, no, esa línea debe quedar así derecha, escuadrada, por eso usamos la escuadra. Ahora el punto 11 dice marcar 1 centímetro en la parte superior del cuello donde se marcó el piquete, ¿sí? Me está hablando de este piquete de la parte superior, ¿sí? Entonces voy a marcar 1 centímetro desde este piquete hacia acá, hacia la derecha, no hacia adentro, sino hacia la derecha. Me voy a abrir 1 centímetro. 1 centímetro. ¿Listo? Y desde este punto, o sea, desde este nuevo punto que marcamos, se marca el ancho de cuello deseado más 2 centímetros de costura. Y se le da forma deseada y se une con la línea que se escuadró. Entonces, aquí es donde vamos a definir el ancho del cuello. Aquí yo voy a definir cuánto quiero de ancho el cuello. Si quiero de ancho el cuello de 5 centímetros, de 6 centímetros
Más o menos lo más normalito por ahí es de 5 a 6 centímetros. Depende, ya eso depende del diseño. Hay cuellos que son más anchos, de 8 centímetros, de 7, eso depende. Entonces yo le voy a dar en este caso 6 centímetros de ancho el cuello. ¿Listo? Entonces voy a trazar una línea a partir de este centímetro que yo saqué acá. Voy a sacar una línea. Y aquí también le vamos a dar forma. Si yo quiero que el cuello me quede con punta, con mucha punta, entonces yo lo mando así más o menos, sacándole buena punta. Si no lo quiero con tanta punta, entonces más bien mando la regla como derechito. Y si yo le quiero, hay cuellos que terminan como en diagonal, que no son como con tanta punta, entonces lo entran, o sea, es más entradito así. Pero entonces yo lo voy a dejar así derechito, en este caso. Entonces trazo línea. Y desde este punto hacia abajo es que le marco el ancho. Entonces yo lo voy a dejar de 6 centímetros más 2 centímetros de costura, ¿sí? 1 centímetro de costura que se come acá y 1 que se come acá, entonces ahí serían 2. Ahora hasta acá, hasta donde me dio el ancho, voy a unirlo en línea recta hasta aquí, hasta donde me dio la otra línea que trazamos. Entonces aquí es donde la voy a unir. Entonces me va a quedar de esta manera. En ocasiones, cuando el cuello es menos ancho, más cortico acá, entonces la línea queda por ahí así, ¿sí? Digamos, si el recorrido me hubiera dado por acá, entonces el cuello quedaría así. O si hubiera sido más ancho, entonces me hubiera quedado así, ¿sí? Eso depende del ancho. Así nos depende de la punta que nos quede. Entonces ya lo último que hacemos es seguir calcando el cuello acá. Entonces aquí voy a terminar de calcar la banda en el papel. De esta manera levanto el cuello acá, le voy a quitar ya el cuello, lo retiro y aquí con la regla lo completo de esta manera. Y ya lo último que hago pues ya es recortar. Yo le voy a poner aquí alfileres para que no se me mueva el cuello y poderlo recortar. Listo, entonces ya a este cuello le hago 2 piquetes, uno acá arriba y otro acá abajo, ¿sí? Entonces el cuello queda con 2 piquetes y la banda, ese cuello queda así, y la banda queda con 6 piquetes. Entonces así doblado, aquí le vamos a hacer un piquete, aquí en la parte del posterior le vamos a hacer piquete con la tijera, entonces doblamos y hacemos piquete. Aquí en esta parte de acá arriba también cortamos y entonces el cuello nos quedan con 6 piquetes. Aquí hay una nota donde dice todo cuello debe ir referenciado con 6 piquetes. ¿Cuáles 6 piquetes? Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí estarían los 6 piquetes. Y ese sería prácticamente el cuello camisero. Ahora, así, paré ahí el video.